Numeral que nos expliquen. Mire, dice Andrea Carlos Farfán numeral que nos expliquen. Las Convivir no fueron legalizadas por Gobernación de Antioquia, sino creadas por César Gaviria en el 94, decreto 356. Pero recordemos que también tuvo el aval del entonces gobernador de Antioquia y en un principio surgieron como un frente de seguridad justamente privada. Le leo puntualmente, cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. Entonces, en su momento tuvo este respaldo de legalidad. Ya después desembocó en esas alianzas con los grupos paramilitares. @Jaimeo Martínez. Bueno, nos anticipa el tema que tendremos más adelante, Buenaventura. Dice, numeral que nos expliquen la sistemática ola de violencia y criminalidad que vivimos en Buenaventura. Urgente. Plan de choque en lo social, más inversión, seguridad, infraestructura y atención a salud mental. Merecemos vivir mejor y en paz. Don Fabián Romero opina, numeral, que nos expliquen cuándo va a mejorar la movilidad en Bogotá y de paso la seguridad. Y dice, @Casmara, numeral, que nos expliquen cuál es el propósito de desprestigiar el nuevo gobierno, mostrando excelencia de gobiernos casados con tornillo de poder, corrupción y pérdidas del erario público. No entiendo muy bien eso, pero... ¿A qué se referirá? No entiendo. Bueno, numeral que nos expliquen. Escribe también @EstebanFB05, numeral que nos expliquen para dónde se van los dineros públicos, que la inversión social está cada vez más perdida. Y dice @Diógenes Arrieta, numeral que nos expliquen lo de los tornillos a 45.000 en las casas de Providencia. Ese es un temita sobre el cual creo que ha habido una falta de comprensión en el documento de los tornillos de 45.000, ¿no? Porque es caja de tornillos. La caja, no es correcto. un tornillo por 45.000 pesos. Pero bueno, yo creo que para eso y mucho más, su invitado Mauricio a esta hora del mediodía en Sigue la W es clave. Es el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y por ende un funcionario que tiene a su cargo no solamente empezar a prevenir las emergencias en Colombia, que ojalá para eso funcionaría la oficina, para gestionar el riesgo y no para dedicarse a atender emergencias, que es lo que pareciera más genera acciones por parte de esta entidad y también mayor cantidad de recursos se lleva. Sí, señor, saludamos pues a esta hora al nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Javier Pava. Director, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, para entrar ya en materia, ayer nosotros dábamos cuenta de un informe que presenta la Unidad de Gestión del Riesgo frente a las acciones, la contratación que se ha adelantado en la isla de Providencia. ¿Ustedes ya tuvieron conocimiento de lo que allí se ha llevado a cabo, de todo este tipo de contratación, y han encontrado quizás a su llegada algún tipo de irregularidad? Efectivamente, nosotros tenemos conocimiento de varias irregularidades desde el momento que empezamos a hacer el empalme. Yo estuve a cargo de la coordinación del empalme de la unidad y de fondo de adaptación, y en el proceso recibimos varias notificaciones de información sobre irregularidades que se presentaron en todos los procesos de contratación. Solicitamos a la Unidad Nacional en ese momento la información fue parcial, siempre ha habido información apenas de algunos temas, otros no ha sido específica. Luego de esto ya vino el nombramiento y mi posesión como director general, que hace prácticamente 8 días que estoy en el cargo. Ya en ese momento ya solicito de manera, digamos, como en ejercicio de ejercicio de cargo, la información ya más específica. Encuentro nuevamente una serie de información que no es completa, con algunas cifras, digamos, que no corresponden y con información que aún requiere, digamos, muchísimo más precisión. Y pues, digamos, esta información la estamos usando para el tema de solicitar una auditoría especial a la Contraloría en el tema de la reconstrucción de San Andrés, de Providencia, perdón. Ya hay una que está en curso en la Contraloría hacia el tema de un convenio que tiene que ver con Adimar y la unidad, pero estamos solicitando que se haga una auditoría especial en toda la contratación que se realizó en el proceso de reconstrucción, que permita dar claridad de lo que se acaba de mencionar, del tema del valor de las casas, del tema del valor de los tornillos o la caja de tornillos, todos estos temas
que digamos que requieren una claridad para el país y para la gestión de la unidad, porque esta es una entidad fundamental, como me lo mencionó Juan Carlos ahora, frente a lo que se avecina, que es una temporada de lluvias, un paso de huracanes, que esperamos ninguno pase por allí, pero también puede estar esa situación. Entonces, sí, requerimos claridad frente a eso para seguir adelante en la tarea que tiene esta importante entidad. Entonces, eso, vamos, nosotros no tenemos la responsabilidad, son de los entes de control, la Contraloría. Hoy estoy acá en la Procuraduría, en una reunión con el tema de establecer una serie de acciones preventivas y demás en cada uno de los procesos de reconstrucción, en el cual está Providencia, donde ellos han tenido unas observaciones específicas sobre unos temas de mejora y ajustes frente a lo que sería la terminación del proceso de reconstrucción. Todo eso creo que es un tema que tiene que arrojarnos un informe de la Contraloría en muy corto plazo que nos dé tranquilidad a todos y principalmente a los raizales que merecen una explicación concreta de lo que sucedió allí. Sí. En la semana pasada hicimos un recorrido con el señor presidente, la ministra de Salud, la ministra de Vivienda, el ministro de Educación a la isla para conocer directamente los raizales y de las instituciones en el estado en que se entregaba la reconstrucción. Uh-huh. Allí encontramos muchas cosas que son preocupantes estructuralmente, porque en temas, digamos, de una atención y reconstrucción, lo primero que debemos es garantizar son lo que son los servicios esenciales o fundamentales para la protección de la vida, como es el caso de salud, los servicios básicos como agua, y parece que eso es lo que no se priorizó y es lo que está más atrasado. El caso del hospital, apenas encontramos que estaban empezando a hacer la fundación de los pilotes para la construcción en una zona que no es la mejor técnicamente, y el tema de agua no está resuelto. Siguen con una planta de salinización que no resuelve el problema de fondo. Y las casas que si bien se reconstruyeron con el tema de la metodología que permite soportar los vientos huracanados, pero no es la totalidad del 100% de las casas, sino solamente las que presentaron daños. De tal suerte que ante un nuevo huracán o un ciclón tropical, podrían verse afectadas las que no se ven afectadas en ese momento, y ahí requiere una atención muy importante, que es lo que estamos revisando. Bueno, director, yo quiero que vayamos paso a paso y sabe qué, y espero que no sea yo muy atrevido en proponerle que dividamos esta entrevista en dos partes. Uno, Providencia, y dos, una sección que llamaremos Otros, porque aquí en Sigue la W, a lo largo de los 2 años y medio que llevamos en este programa, Andrea, en varias ocasiones le hemos puesto la lupa a contratos y distintos trabajos que ha desarrollado la Unidad de Gestión del Riesgo, por supuesto en la previa administración, la de Eduardo José González, no sin algunos elementos que nos han dejado dudas, inquietudes o suspicacias respecto al manejo de recursos, claro, ¿no, Andrea? Además, porque no hubo respuesta, hay que decirlo, no hubo respuesta, por ejemplo, a todo lo que usted denunció de los recursos utilizados en la pandemia, en los mercados. Entonces, pues sí, a mí me parece que se cabe dentro de otros. Entonces, director, ¿usted me acepta eso? Hablamos un ratico de Providencia y luego hablamos del mapa general o del panorama general de la Unidad de Gestión del Riesgo, ¿cómo la encontró? Sí, claro que sí. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, yo perfecto. Tengo la actitud, digamos, de responder, digamos, de tanto a los medios como a las mismas comunidades. Maravilloso. Un gobierno nuevo, una actitud diferente. Listo, perfecto. Entonces volvamos a Providencia. Mire, ayer Mauricio nos trajo unos documentos que consiguió él, además muy acucioso, en donde se disgrega en qué se gastó la plata en términos generales la Unidad de Gestión del Riesgo, más allá de la reconstrucción, porque hubo la parte de reconstrucción, pero también hubo la parte de atención de la emergencia, que fue llegar con carpas, que fue, bueno, usted menciona ahorita lo de la planta desalinizadora, que fue llegar con kits alimentarios, que fue llegar hasta con ropa para las personas que resultaron damnificadas por el paso del huracán. Algo nos llamó la atención, por ejemplo, que aparece doble contratación en el caso de un muelle y en el caso de unas barcazas, ¿es, Mauricio? Sí, bueno, señor. De unos transportes que se van a utilizar para conectar el muelle con la zona de la isla. Charter, que llaman. El charter, exactamente. ¿Usted vio eso? ¿Pudo saber por qué razón aparece facturado doble
ese tema del muelle y del charter entre el muelle y la zona de la isla de Providencia, señor director? Precisamente esa es una de las auditorías fiscales que está adelantando la Contraloría, que está contra la EDIMAR y la Unidad Nacional. Y digamos, son ellos quienes deben entrar a revisar. Allí hay unos funcionarios que son responsables de esas actuaciones, adicional al mismo director general, que tendrá que responder por esa parte. Sabemos de esas inconvenientes allí y esperamos que esto ya esté en manos de la Contraloría y que tome las acciones que deba corresponder, y los funcionarios que estuvieran a cargo que respondan por lo que tengan que responder. O sea, sin quererlo llevar usted a que nos dé conclusiones o que prejuzgue, ¿usted también le pareció llamativo que hubieran facturado 2 veces eso? No solamente eso, hay cosas, digamos, dentro de la experticia, como lo mencionaba al comienzo, de lo que es la función de esta entidad. Entonces, temas fundamentales como el tema de la reconstrucción, ¿a qué se debe dar prioridad? ¿Qué es lo fundamental de la construcción? ¿Cuáles son los criterios utilizados? Por ejemplo, encontramos que uno de los criterios de la recuperación es siempre restablecer las condiciones de los derechos mínimos de las poblaciones raizales. Sí. Encontramos que en el caso de Providencia ese criterio no fue utilizado. Fue utilizado ese término de restablecer las pérdidas de las personas y no de los derechos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si yo priorizo las pérdidas, entonces terminamos reparando, reconstruyendo 5 casas de un solo propietario. Entonces hay propietarios que tenían 5 viviendas, les repararon y reconstruyeron 5 viviendas. Mientras que personas que vivían como poseedores o arrendatarios o personas sin vivienda que vivían en Providencia, hoy siguen en carpas y no se les resolvió el problema de vivienda. Entonces aquí hay un tema de equidad y que está por fuera igual de los planteamientos de la misma ley, del tema de que lo que se hace en un proceso de reconstrucción es un tema de restablecimiento de derechos y de equidades frente a quienes sufrieron unos daños o unas pérdidas, y no una reposición por daños y pérdidas, porque no es seguro, el Estado no está, digamos, resarciéndole las pérdidas a un privado, sino está dando unas ayudas para establecer los derechos, que es el tema de vivienda. Entonces, ahí hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Y anote ahí, señor director, el tema del hospital. 5 casas, se le repararon las 5 casas. Y anote ahí también el tema del hospital, que esta es la hora en que no hay hospital en Providencia. Correcto. Mire, escribe Mauricio con el numeral que nos expliquen. A esta hora, don Carlos Sepúlveda, que es además uno de esos activos y presentes seguidores de Sigue la W en digital. Numeral que nos expliquen por qué le piden cuentas a los nuevos funcionarios y no a los de Duque. Yo le respondo a don Carlos, primero que todo porque el señor Eduardo José González nunca a lo largo de 2 años y medio que lleva este programa ha aceptado una entrevista. Nunca. Y en cambio, don Javier Pava, que recién se posesionó hace poco más de 20 días como nuevo director de gestión del riesgo. Menos 10 días. 10 días. 10 días, imagínese. Hace 10 días, él sí ha querido hablar con nosotros y hacernos la radiografía de lo que ha visto. Y por eso, pues, aprovechamos que don Javier quiere hacerlo para escucharlo a él, que también tiene una visión, y lo bueno es que tiene una visión crítica, una visión que le permite también tomar distancia de lo que se hizo, y por eso nos ha dicho, muchos de estos hallazgos van a la Contraloría. Mauricio. Director, otro punto que nos llama la atención es el tema de las carpas. ¿Qué pasó con las carpas? Allí se habla de asistencia humanitaria, que se contrataron 2.500 carpas, pero más adelante hacen otra relación en la cual se invierten 2.410 millones de pesos para 1.002 carpas más. Hablan de 172 que fueron donadas, pero hay registro de muchas donaciones de carpas que se entregaron por parte de... Que mandaron del Japón, de Naciones Unidas, exacto, de la Cruz Roja. Muchos colaboraron en esa ayuda humanitaria y lo que había era carpas, pero ¿qué pasó? ¿Hubo acaso algún tipo de negocio con la contratación de las carpas? ¿Qué ha sabido, director? Yo tengo la misma pregunta que ustedes hacen, no tengo respuestas de esto. Solicité igualmente, cuando hice parte del equipo en Palma, al mismo Eduardo José, explicación de esos temas, no me la dieron. Llegué al cargo, solicité a los funcionarios, tampoco me han sabido aclarar el tema. Y por lo tanto, lo que me procede a mí es solicitar que los entes de control, dentro de su responsabilidad, de lo que les corresponde, hagan las investigaciones y soliciten las aclaraciones y pidan y tomen medidas que eso corresponda, porque efectivamente hay muchas preocupaciones con eso, y yo soy el más preocupado porque yo estoy al frente de una entidad que es fundamental hoy, que es prioritaria para el país y que alrededor de ella se requiere el apoyo, no solamente de los órganos los territoriales, sino la credibilidad de la comunidad
y la tranquilidad de los medios y todo el mundo de que estamos actuando bien. Y esto ha hecho mucho daño a este tema que es muy importante para el país. Entonces, hablar de que en medio de la necesidad y de la tragedia se han utilizado para la corrupción, para lo que yo he llamado la cleptocracia, pues es muy delicado y muy preocupante, ¿sí? Y muy preocupante incluso una radiografía que encontramos en el final del recorrido que hicimos con el presidente. Cuando nos reunimos con los raizales, con las comunidades, con los pescadores, el llamativo allí es que el plan de reconstrucción se hizo a espaldas de la comunidad, se hizo del tema institucional desde Bogotá, con soluciones desde Bogotá, no con temas y problemas donde la comunidad hiciera parte de la solución. Entonces hoy tienen a la comunidad de Providencia dividido en dos, los que fueron cooptados por el gobierno y quienes están, digamos, en cierta medida de manera recurrente discutiendo que lo que allí está y lo que se ha hecho está mal. Pero con una cosa que me pareció muy grave, es que aquí tenían una población que se duplicó con la llegada de contratistas, de trabajadores que llevaron todo desde el continente, no utilizaron los de allá de la zona. Eso implicó que se generara una burbuja del valor económico del suelo, del arriendo, de todo. Un huevo ya vale 1.000 pesos, todo vale 2 o 3 veces. Ellos están preocupados que cuando se retiren todos estos contratistas y todo esto, pues efectivamente el valor de todo va a quedar simulado, pero la gente no tiene que vivir. Hay hambre. Entonces, la reconstrucción de lo que yo estoy viendo que es grave, y esa es mi experticia como experto en estos temas, que la reconstrucción tuvo que haber tenido un camino frente a la reconstrucción económica, frente a la recuperación económica de la comunidad. Y entonces no hubo un apoyo a los pescadores, un apoyo, digamos, a la actividad turística, a lo turístico se apoyó, pero no al ciudadano, al raizal que vive de lo básico, porque ese no es el dueño de la cadena hotelera, no es el dueño de los restaurantes, sino es el señor que vive netamente de la pesca. Entonces, eso que era un tema central, que es gravísimo. O sea, hay una reconstrucción que no tuvo en cuenta lo humano. Director, usted nos dice que no le entregaron respuesta frente a estas donaciones, ni tampoco porque se contrató quizás doble vez el tema de las carpas, pero hablando de donaciones, cuando se presentó la emergencia llegaron ayudas también internacionales y ayudas económicas. Se hablaba más de 6.000 millones de pesos que llegaron en ese momento. La administración saliente le entregó reporte de qué pasó con todos esos recursos y dónde fueron a parar. Hay una cosa gravísima también dentro de lo que corresponde y está, y lo que no solamente en Colombia, yo hice parte de Naciones Unidas en el tema de América Latina y en el Caribe. Conozco los problemas de huracanes en el Caribe que tienen más experiencia que nosotros, y todo este tema de manejo de naciones, porque casi en el Caribe siempre no son con recursos propios, sino donaciones. ¿Qué existe? Un mecanismo en el cual la oficina tiene una oficina de cooperación internacional que recibe y da cuenta de todas las donaciones. Eso se hace a través de la Unidad Nacional. Lo que yo encuentro aquí, que eso no se hizo a través de la unidad, sino que se hizo a través del DAPRE en presidencia, ¿sí? Y se tomaron incluso que el gerente de la reconstrucción no fue el director de la unidad, sino que se nombró como gerente de la reconstrucción una persona de otra entidad que no tiene la connotación de la responsabilidad frente a la gestión de riesgos ni a la reconstrucción. Entonces, hay unos errores gravísimos de toma de decisiones en términos de gobernabilidad, de cómo se desarrolla este tipo de cosas. Cuando va a pedir uno cuentas frente al tema de las donaciones, las ayudas internacionales, pues nadie consolidó eso, porque no entraron como debe ser por el protocolo a la unidad nacional, que tiene que tener una entidad que consolida la información, que presenta informes, que hace seguimiento, que le da tranquilidad y confianza a los donantes, que hoy en día los donantes de afuera están pidiendo cuentas también. Y entonces, ¿dónde están las cuentas? No es claro porque se recibió plata por todas las entidades cuando existe un protocolo. Todo eso no se tuvo en cuenta. Bien, entiendo que usted dice, bueno, incluso desde la designación de quién se hacía cargo de toda esa reconstrucción, usted dice, hubo errores porque evidentemente estuvo allí la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, y no estuvo directamente la unidad de gestión de riesgo. Pero ya que lo tenemos aquí en Sigue la W, yo quiero aprovechar para preguntarle, finalmente entonces, de acuerdo a la información que usted ha tenido acceso, ¿hubo un sobrecosto en esas casas de 600 millones, 630 millones o 700 millones, que algunos lo ponen en esa cifra, ¿no? Y sobre todo luego de las explicaciones y de las cifras que ha entregado el consorcio y la interventoría al consorcio que estaba encargado de hacer esa reconstrucción. Claro, y que de alguna manera lo justifican, pero el presidente Petro dice, oiga, hubo unos sobrecostos. Para usted, ¿hubo sobrecostos o no?
y cuál es la claridad respecto a esta duda que tienen pues los colombianos. Es una duda muy válida y la tomamos nosotros efectivamente la misma recorrido a la que nos acompañó la gerente Findeter, que incluso hay una situación también, es que aquí se ha acudido a Findeter para el tema de reconstrucción, cuando el Estado tiene un fondo que es el Fondo de Adaptación, que es que debería haberse encargado de ese tipo de acciones, porque son no proyectos de infraestructura. Aquí lo que se trata es de adaptación frente al tema de cambio climático y frente a nuevas tragedias o de riesgos como el tema del huracán. Entonces hay unas decisiones, como mencioné, graves, en la cual no tendría por qué ser Findeter, por ejemplo, el encargado de ese proceso. Se toman por decisiones que no tienen una explicación, cuando tendría que haberlo hecho una entidad que sí estaba y que está creada para eso, como es el Fondo de Adaptación, por ejemplo. Segundo, el Fondo de Adaptación, efectivamente, Findeter, tiene unos contratistas, tiene unos subcontratistas, unos interventores, son estos quienes deben dar respuesta a esta información que nosotros tenemos. Nosotros recibimos una información general, no ese nivel de detalle porque no ha sido entregada y en este caso no la vamos a pedir, sino que vamos a pedir que esa tarea la haga quien le corresponde, quien es el responsable de eso institucionalmente, que son las entidades de control, y sea quienes tomen las medidas, porque esto no puede pasar más allá de que conozcamos los colombianos, que los medios indaguen, sino quienes les corresponde tomar las medidas disciplinarias, fiscales, penales, lo que corresponda con los funcionarios, sean los que sean. ¿Sí? Nosotros no vamos a permitir que eso suceda en este gobierno y por eso la instrucción del presidente ha sido muy clara del tema de hacer una transparencia frente a esto, de hacer una rendición de cuentas periódica, de trabajar directamente con las veedurías, con las comunidades para resolver eso. La cifra de los 600 millones, ¿de dónde sale? Es un promedio. No estamos diciendo, porque efectivamente, como ellos siempre van a explicar y lo han explicado, hubieron reparaciones, reconstrucciones parciales y totales, unas viviendas invirtieron más, otras menos. Lo que estamos hablando de ese valor de los 600 sería un valor promedio entre los diferentes tipos. ¿Sí? No es que todas hayan tenido efectivamente ese valor, sino si tomamos una referencia del valor total invertido en reparación de viviendas, que son 647 mil millones de pesos, y se repararon 1.000 viviendas, pues es una división fácil de decir a cada vivienda en promedio, con los costos administrativos, financieros, toda la operación, vale en promedio 600. En últimas, el tema del valor de la casa no es que sean los 600 invertidos en la casa, sino es lo que costó tener las casas como están allí en diferentes circunstancias. Claro. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, don Javier, yo quiero ya que pasemos a hablar de otros temas, porque además ya tengo aquí a Paola Herrera lista con los nuevos cuestionamientos a la firma Clarkson, que por cierto me contaron que en Cali están bravísimos por todo lo que estamos contando aquí. Pero bueno, pues sí, ¿qué hacemos si es la verdad? En fin, don Javier, se ha abusado, de lo que usted pudo ver en el empalme, se ha abusado al interior de la unidad de gestión del riesgo, de la capacidad que tiene esta entidad para contratar de manera directa, sin necesidad de tener que pasar por ley 80, y de repente, por cuenta de ese abuso, le ha terminado saliendo muchísimo más costoso a los colombianos el atender una emergencia, el reconstruir unas casas, no sé, por ejemplo en Mocoa, o atender una emergencia en el eje cafetero, en donde ha habido deslizamientos y desbordamientos de ríos, o por ejemplo resolver el tema de la Mojana, que se supone que vía fondo de adaptación debería estar resuelto desde hace creo que unos 10 años y no ha pasado nada. Mire, yo he sido muy juicioso estudiando estos temas y realmente lo que uno encuentra es que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos dejó al lado realmente su función misional y se dedicó a la administración de unos fondos o unos patrimonios particulares, aprovechando la figura del tema de la declaratoria de calamidad pública, de la urgencia manifiesta, que permite, digamos, de manera expedita contratar. Y entonces la unidad terminó administrando hoy cerca de 8 patrimonios autónomos para manejarlo de esa manera. Pero fuera de eso, entonces aquí viene una situación, es que efectivamente en cada situación de desastre aparecen unos requerimientos de una serie de acciones que tienen que ver desde el tema de entrega de ayudas humanitarias hasta el tema de contratación de maquinaria, como el tema igualmente de obras. En eso, pues digamos, se volvió fácilmente proyectos que pueden ser contratados de manera directa a partir de requerimientos del gobierno municipal. El gobierno municipal atiende en primera instancia el desastre,
hace el requerimiento a nivel departamental. Generalmente los departamentos no tienen capacidad, los de siempre, pasa al nivel nacional le da las ayudas y en medio de esto se genera una situación de corrupción en términos del tema de lo que yo he llamado la cleptocracia, que es básicamente no solamente la corrupción, sino es una corrupción de buscar recursos para favorecer unos intereses políticos. Tristemente eso sucedió y eso está allí, será objeto seguramente pero de que cuidado, tengan que investigar. Cuidado ahí, don Javier, porque entonces esto me lleva a mi última pregunta, que espero no meterlo en problemas. Si lo meto en problemas, usted me dice, no le puedo responder, pero ¿encontró usted en la unidad de gestión del riesgo contratos precisamente relacionados con estos patrimonios autónomos generados por urgencias manifiestas que estuvieran de una u otra forma amarrados a políticos, como por ejemplo se ha señalado en el caso del senador Mario Castaño? Ustedes lo han dicho, está ese caso, y también ha llegado a oídos nuestros en el ejercicio que hicimos de Empalme, que fuera de ese hay otros. Yo no voy a investigarlo, eso le corresponde a la entidad que le corresponda. Para mí me corresponde en este momento pero usted hace la denuncia, el tema de la unidad, recomponer el trabajo, porque es muy importante, sobre todo hoy que estamos frente a una temporada de lluvias, reconstruir el proceso. Acá nos habían centrado en un tema de obras. Generalmente estaba centrada, la unidad tiene un listado de obras donde todos los congresistas, todos los gobernadores están detrás de un tema de aprobación. Pero venga, don Javier, para que le den un contrato de obras. Venga, don Javier, más o menos de cuántos políticos le hablaron a usted o descubrió usted en ese empalme. No me dé nombres si quiere, pero de cuántos aparte de Mario Castaño. Tengo entendido que son 4 más. Fuera del señor, hay otras instancias que están investigando eso. Yo no voy a ir más allá de esas indagaciones porque no me corresponde. Pero usted le va a dar traslado a las instancias debidas para que esto se investigue y para que se llegue a conocer, ojalá, por el bien de los recursos públicos y sobre todo para que se recupere esa transparencia institucional que necesita la unidad de gestión del riesgo. Usted le va a dar a conocer esta información a los órganos de control. Sí, exactamente. Yo tengo un equipo de personas, de abogados, revisando esa información para hacer una solicitud especial a la Contraloría para que se dedique a revisar eso y acompañar el proceso para que al final esperaría que la Contraloría dé algunos resultados en un corto plazo. Ya será la próxima entrevista que ustedes le harán a ellos para saber cuáles son los resultados, porque usted mismo ha colocado aquí denuncias y no ha pasado nada. Don Javier, nos han hablado muy bien de su experiencia en la prevención, porque es que la palabra clave aquí es prevención. Atención, sí, pero prevención es la clave y nos han hablado muy bien de usted como un hombre experto en prevenir tantas situaciones de emergencia que podríamos tener en Colombia por la particularidad misma del territorio colombiano y más aún ahora en tiempos de cambio climático. Así que adelante con ese trabajo. Ojalá pueda usted enderezar lo que no encontró bien allá. Ojalá aquellos que hicieron de la unidad de gestión del riesgo un carnaval, pues respondan y le den la cara a los colombianos, para vergüenza nuestra, por supuesto, y mucha suerte, porque los tiempos que vienen no son fáciles, sobre todo con un planeta tan desbarajustado como el que estamos viviendo. Una buena tarde para usted y gracias por estar en Sigue la W. Gracias, y estaré pendiente para ampliar información sobre todo lo que acabas de decir. Tenemos que avanzar de la gestión del riesgo a la adaptación al cambio climático. Así es, muchas gracias. Una pausa cortica, Paola, ¿está lista con Clarkson? Sí, señor, Juan Pablo. Oiga, ¿y es verdad lo que me dijeron? Que están pues yo no sé si usted sepa, pero que están molestísimos en Cali con todo lo que estamos contando aquí en Sigue la W. Desde el alcalde Jorge Iván Ospina, no me Juan Pablo, diga. de ahí para abajo No todos. me diga, ay señor alcalde, nosotros le estamos ayudando. Es que es lo mismo que estamos hablando aquí con don Javier, es transparencia, es que eso le hace bien al país, eso le hace bien a la nación, eso le hace bien al Estado, la transparencia. Una pausita corta, no se despeguen, aquí Sigue la W, vamos a irnos a Cali. Pero oído, ¿no, Mauricio? Sí. Por lo menos 4 políticos más, aparte de Mario Castaño, relacionados con contratitis dentro de la unidad de gestión del riesgo en el pasado gobierno. Calladito Ay, todo. volvemos, Sigue la W.